Universidad Metropolitana de Lima. Vamos a dar inicio a el conversatorio Perú Integral, dialéctica entre la costa y la sierra, organizado por la Asociación UXNU. A propósito de UXNU, este 24 de junio, en el UXNU de la explanada de Sacsayhuamán, en Cusco, la capital arqueológica de América, se celebrará el Inti Raymi, la fiesta del sol. Preside este evento el director de UXNU, a quien le brindamos un fuerte aplauso. De igual modo, está con nosotros Rafael Aita, lo propio para él. Y quien no la conoce por su gran labor cultural, Cecilia Bácula. Está también con nosotros Juan Antonio Lang. Así como Pamela Cavada. Para la bienvenida e introducción a este conversatorio, las palabras del director de UXNU, el señor Walter Arau. Muchas gracias. Una vez un sabio romano dijo: ser romano no se es dado por el origen de uno, sino por la conquista de uno mismo, honrando las conquistas de los que lo precedieron. ¿Quieren saber cómo se llamaba este sabio romano? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero esto que les acabo de decir es el fundamento general de lo que era el Mos Maiorum. El Mos Maiorum era la doctrina que dictaba los ideales de ciudadanía y las aspiraciones civilizacionales que tenían los romanos. Y no se sabe quién lo dijo, porque no fue una persona, sino fue un conjunto de voluntades que juntas se llamaron el pueblo romano. Y es porque el Mos Maiorum era la ley no escrita, era la costumbre que le dictaba las virtudes. Y en los momentos de mayor problema, de división, de polarización política, muy similar a nosotros, podían unirse con mucho vigor y fuerza ante las adversidades y poder aspirar a esas virtudes que ellos soñaban. Y así como los romanos, toda civilización que ha cambiado la historia y el rumbo de esa misma ha tenido algo similar, una doctrina y narrativa similar. Se hace el destino manifiesto para los Estados Unidos, el mandato del cielo, la doctrina del confucianismo para China, o algo más actual, el cristianismo universalista de la Europa occidental. Han tenido una doctrina, una noción que les hacía olvidar los problemas y las divisiones y los encauzaba de nuevo. Pero está bien, está genial hablar de todos estos pueblos consagrados, pero hay que aterrizar a nuestro país, a nuestro Perú, el país de la ola peruana, del tráfico, de la polarización política y de muchas cosas más. Pero un país con una gran potencialidad por su gran herencia cultural que tiene. Y solamente llegaremos a poder cambiar este abismo en donde estamos si que podemos aprender algo de las tradiciones exitosas, encontrar una doctrina que nos una. Pero esa doctrina tenemos que encontrarla en nosotros mismos. Y ahora se preguntarán entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, ¿qué somos los peruanos? Es complicado, porque los peruanos somos heterogéneos. Y eso hace que sea difícil poder encontrar cuál es la esencia de la peruanidad. Por ejemplo, las diferencias entre un cajamarquino con un miraflorino, o un puneño con un loretano, o un piorano con un arequipeño, son considerables.
son tan grandes como la diferencia de un venezolano con un uruguayo, pero aún así, no dejamos de ser una nación a pesar de nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque queremos serlo, porque tenemos la voluntad de serlo. Ser peruano es voluntad, es vocación espiritual, de universalidad entre toda esta diversidad. No saben cómo me encantaría acabar el discurso acá, pero así como todo en la vida, hay dificultades. Y el proyecto de peruanidad tiene dificultades también. Una de estas es el odio y la incomprensión del otro. Porque a lo largo de la historia no es solo color de rosas, la historia también es conflicto, posiciones encontradas. Y el Perú, si bien es mestizo, tampoco es como si fuera un arcoíris, una sopa arcoíris, un menjunje por igual. De por sí tenemos dos pilares fundamentales en nuestro mestizaje: el andino y el hispano. Y sobre estos pilares hay otras recetas más: la amazónica, la africana, la alemana, la china, japonesa, por nombrar entre muchas. Todas ellas enriqueciendo y embelleciendo nuestra identidad. Pero como les dije, hay dificultades. Y parte de ellas son las posiciones encontradas, como es normal. Y una de ellas que ha salido a la luz últimamente con la polarización política ha sido la supuesta antagonismo del surandino con la costa. Y sí, históricamente ha habido diferencias y posiciones encontradas. Por ejemplo, tenemos desde la historia. Comencemos con Túpac Amaru II. Túpac Amaru II tenía un ideario, una visión de nación. En primer lugar, independizarse de España y hacer una monarquía, pero mestiza y católica. Pero también hubieron otros, como Túpac Katari. Túpac Katari, en su rebelión, intentó hacer un genocidio, una limpieza étnica contra toda persona de influencia hispana y mestiza. Y algo similar también con los criollos y peninsulares, que mediante los decretos de Areche intentaron oscurecer y que nadie pueda saber y acabar con todo el legado cultural e idiomático de los quechas. Y es porque lamentablemente muchas de estas diferencias pueden llegar a diferencias de ideas encontradas en la negación del otro. Pero la historia sigue. Ahí tenemos ya la independencia. Lima no sabía qué hacer en la independencia, había muchos grupos, no sabía si irse con los patriotas o con los realistas. Mientras que el surandino, especialmente el Cusco, fue el bastión realista. Hasta tal punto de que ya con la independencia consumada, luego de la batalla de Ayacucho, hubieron todavía guerrillas realistas en Huanta, lideradas por el indio Antonio Huachaca. Y ya llegada la República hubieron muchos cambios, seanse buenos, seanse malos, la historia los usará. Parte de ellos fue la extirpación de las tierras y títulos de la nobleza indígena, de los caciques. Y eso creó y generó al gobierno de los hacendados, que fue terrible y barbárico. Posteriormente, ya como república, las diferencias continuaron, las diferencias entre proyectos y naciones. Hasta tal punto que hubieron dos estados, el estado peruano y el estado subperuano, en la Confederación Perú-Boliviana. El estado subperuano, la Sierra Sur, ellos querían mantenerla y lucharon por defenderla, mientras que en la costa del estado peruano, todo lo contrario, se dieron con Chile para destruir la Confederación Perú-Boliviana. Lamentablemente, eso no ha terminado. Sigue habiendo una dialéctica, como la llamamos, una dialéctica entre la costa y la Sierra Sur. Pero es una dialéctica necesaria, porque de esa síntesis podemos realmente sacar lo mejor que tenemos y reducirnos. Pero para ello tenemos que encontrar la doctrina y la narrativa que nos sacará de este abismo. Y justamente porque aún no logramos encontrar esa narrativa y esa doctrina que nos haga unirnos como nación, es que lamentablemente hemos sido gobernados por improvisados que intentaron dividir aún más el país, polarizarlo aún más.
y hasta tal punto de intentar hacer una dictadura. Pero gracias a muchos de los del público, que yo sé que lucharon por salvar a nuestra democracia, no ocurrió. Pero también hemos tenido presidentes de lujo, presidentes alineados con todo el extranjero, que daban una careta de ser honrados, de ser muy capaces, pero al final siguieron saqueando nuestra patria. Pero como dije, en lugar de buscar culpables y diferencias, busquemos cómo unirnos en el proyecto de la peronidad. Solo así dejaremos de ver más izquierdas y derechas y podremos vislumbrar el horizonte desde arriba, desde lo alto, y así poder ver a la peronidad. Y ya para que no se aburran de mí, poder pasar a los ponentes, hay que recapitular. En primer lugar, sobre la identidad. Como dijo el maestro Víctor Andrés Belaúnde, la peronidad es una síntesis comenzada, pero no concluida. ¿Pero cuándo inicia la peronidad?, se preguntarán ustedes. La peronidad, muchos dirán que inicia con la independencia, porque en teoría en mis libros de historia dice que comienza el Perú como nación. Pero en la peronidad habíamos quedado que inicia con el mestizaje. Y eso comienza luego en la independencia. Porque incluso, independencia, la conquista. Porque incluso en plena conquista, tanto los españoles como los incas, los amerindios, no se configuraban como nación. Los dos tenían misiones distintas. Los españoles que llegaron acá no se veían como españoles, no se veían como el concepto moderno de nación que lo vemos. Ellos se veían como castellanos, aragoneses, gente de Galicia, de Pamplona. Y acá parecido, el imperio inca se veían como quechos de Cusco, quitenses, huancas, mochicas y el virreinato de los criollos y muchos otros. Y fue en esos 300 años de virreinato y 200 años de república que tanto Perú como España se fueron configurando como nación, como hoy en día los conocemos. Y como dejamos en claro, nuestro ideal de peronidad viene desde la voluntad de querer ser. Es una vocación espiritual hacia la universalidad. Y es justamente nuestro mestizaje el medio para poder llegar a esa universalidad. En esta tierra, todas las razas vienen acá y pueden mezclarse y convivir en paz. Y pueden realmente tener un verdadero mestizaje. Pueden ver a la comunidad que mantiene sus tradiciones, su idioma. Igualmente con la comunidad alemana en Mazapampa. Ustedes se van a Estados Unidos, ya pierden su idioma, todos se vuelven gringos. En cambio acá realmente hacemos un mestizaje. Por ello somos una tierra de universalidad. Y como decía José Antonio del Busto, somos hispanos para universalizarnos, pero andinos para diferenciarnos del resto. Y ahora que se inicia una nueva fase de la historia, se hace necesario reconstruir nuestra doctrina nacional, y para ello hemos convocado a tal calidad de ponentes para poder discutir y poder salir de este meollo. Empecemos haciendo ciencia propia y vida propia. Y como decía el maestro Vasconcelos, si no se libera el espíritu, jamás se liberará la materia. El ideal de la peronidad es liderar la universalidad, pero sin perder su singularidad. Ese es nuestro destino con la historia. Muchas gracias y que viva el Perú. De inmediato, la asociación USHMO hará entrega de un presente para el alcalde metropolitano de Lima, ingeniero Rafael López Alea. Lo recibirá la regidora metropolitana Fabiola Morales Castillo. Invitamos al presidente de USHMO, Walter Abaranco, a hacer entrega de este presente. Bueno, más adelante la cámara. Acá, hacia acá. Las palabras de la regidora metropolitana Fabiola Morales.
Muy buenas tardes. Quiero saludar a nombre del alcalde de Lima, el ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, esta actividad que ustedes han tenido a bien realizar aquí en el Salón Dorado, el Salón de los Espejos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Saludar a la Asociación USNU por esta iniciativa y sobre todo por estos contenidos que ustedes están desarrollando y van a desarrollar. Es el momento en que el Perú, en que Lima, en que cada una de nuestras provincias construya unidad. Y leyendo este programa me doy cuenta que ese es el gran objetivo de esta actividad, de reconocernos como entidad, como una identidad peruana, criolla, mestiza, que siempre hemos acogido a todas las diferentes culturas con sus distintos puntos de vista, pero que somos sobre todo herederos de una cultura preincaica, o de varias culturas preincaicas, que nos han dejado rastros arqueológicos, de civilización en general, que perviven hasta nuestros días y que podemos actualmente, y ojalá las futuras generaciones, disfrutar de ellos y sobre todo admirarnos de las raíces de donde los peruanos venimos. Descendemos también de una cultura incaica y descendemos también de una cultura hispánica que, habiéndose fundido con la cultura incaica y propia de estas tierras, ha dado origen a lo que ahora somos, teniendo también en cuenta que hemos recibido en determinado momento de nuestra historia a personas procedentes del Asia, ya sea de la China, del Japón, procedentes del África, de diferentes países del África, y nos hemos fundido en una sola sangre, en una sola raíz, nos reconocemos todos como peruanos. Sin embargo, muchos, lógicamente, conservan en mayor o en menor cantidad determinada cultura, determinados puntos de vista, determinada lengua incluso, que la reconocemos todas como propias, porque se hablan, se practican aquí en nuestro territorio peruano. Por tanto, y con esto termino, creo que este encuentro llamado Perú Integral justamente lo que quiere es tener esa conversación con ustedes, esa reflexión con ustedes desde especialistas importantes. Veo aquí a la doctora Cecilia Bácula, a quien saludo, a Pamela Cabala, Rafael Arica, Alexa Núñez, Walter Araujo, César Sánchez, José Antonio Lama, Alexa Núñez, perdón, he repetido el nombre. Y ellos, como especialistas, van a dar, digamos, el impulso para esa reflexión, ¿no?, que nos llevará luego, seguramente, a unos conocimientos ricos, para que de esa manera, conociendo mejor nuestras raíces, nuestras culturas, podamos quererlas, podamos querernos entre nosotros y sobre todo construyamos una Lima más unida, un Perú más unido. Yo creo que hacemos mal quienes quieren sembrar la desunión y el odio entre nosotros. Pero conociéndonos de dónde venimos y hacia dónde vamos y quiénes somos, reconociendo esa identidad peruana en la que todos estamos, vamos a conseguir este objetivo. Finalmente, a nombre del alcalde de Lima, el ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, quiero agradecer este reconocimiento
quiero agradecer este presente que le han hecho los amigos que han organizado el conversatorio Perú Integral Dialéctica entre la costa y la sierra. Un abrazo para todos y que disfruten de la conferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Le brindamos el fuerte aplauso a la rectora Fabiola Morales, que se integra a la sesión del Consejo Metropolitano que se realiza en este momento en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal. A continuación, vamos a presentar a la directora de comunicación de la Asociación USHNU, Alexa Núñez, para moderar el evento. Le brindamos el aplauso. Muy buenas noches, damas y caballeros. En nombre de la Asociación USHNU les damos la bienvenida al conversatorio Perú Integral Dialéctica entre la costa y la sierra. Agradecemos de ya su cordial y puntual asistencia y vamos a dar inicio a la conferencia. En primer lugar, el primer ponente en abrir este interesante conversatorio será Rafael Aguita, más conocido como Capitán Perú. Muchas gracias. Precisamente me gustaría abrir este evento hablando acerca de la unión que existió entre la costa y los Andes, citando nuestra historia y un pasaje sorprendente para tal vez muchos de nosotros, que es precisamente el periodo de la conquista y el virreinato, porque la gran mayoría de nosotros se nos ha enseñado que durante el virreinato empieza más bien un racismo, discriminación, una estructura de clases que ha perdurado hasta el día de hoy y que son las causas de las divisiones que existen en el Perú. Muy pocos nos damos cuenta que más bien durante el virreinato existió una integración entre el hispano y el andino, en donde la nobleza inca adquirió un nivel de reconocimiento mundial, algo que puede ser sorprendente para muchos, pues consideramos, y se nos ha enseñado, que el último inca fue Atahualpa, y que con él pues simplemente acabó la dinastía incaica, y que una vez ejecutado, los incas o desaparecieron o vivieron en un periodo de opresión y esclavitud. Pero cuando nosotros revisamos la historia fuera de ideologías y desquites políticos, nos damos cuenta que no solamente no fue así, sino más bien fue diametralmente lo contrario. Y es por eso que precisamente vamos a dar un repaso de esta historia, partiendo de los sucesores de este conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Y aquí tenemos a Manco y Paullo Inca, dos hermanos que continuaron precisamente con lo que sería el incanato. Francisco Pizarro tuvo una concepción en donde el incanato debería continuar y por eso toma como aliado a Manco Inca, ingresa a Cusco junto a Manco Inca, en donde se unen las probanzas de la época toledana, dicen que fue recibido como cura, y Manco Inca es coronado como Inca de Cusco. Y luego de su sublevación, es Paullo Inca quien continúa la alianza primero con Almagro, luego con Pizarro. Y es Manco Inca el artífice de esta unión hispano-andina, de que se preserven las tradiciones, costumbres, indumentarias, símbolos reales,
Y pues Pauyo Inca vivía en el Cusco como un inca, tal cual. Se dice que incluso era llevado a misa en una litera, tal como era transportado el Inca en Cusco. Era llevado a misa porque, claro, fue ferviente católico, funda la primera ermita en Cusco, lo que es hoy la parroquia de San Cristóbal, y su hijo Carlos Inca funda también la parroquia de la Virgen de Guadalupe y mantiene la parroquia de su padre de San Cristóbal, y tal como vemos en sus descendientes. Ellos pues vivieron como nobles príncipes de Cusco, ¿no? Aquí nosotros vemos un extracto del libro El estandarte real y la Mancamaicha de Donato Amado, historiador cusqueño, que nos narra la conversión de Pauyo Inca, su bautizo. Y luego también, en la siguiente diapositiva, vemos a los descendientes de Pauyo Inca. Estos hijos, nietos, vivían como príncipes en Cusco, en el palacio de su padre, el palacio de Colcampata. Hablaban quechua, así como español y latín, montaban a caballo, disfrutaban de la música clásica, y era la unión de estos dos mundos, porque estaban orgullosos de su pasado inca, de sus raíces incaicas, pero al mismo tiempo vestían y vivían como nobles europeos occidentales. Ellos representaban esta unión entre lo hispano y lo andino. Por eso es que los llaman los incas hispanos. Llevaban el título de inca, eran reconocidos como incas, portaban la mancamacha, que era el símbolo de poder, el símbolo real incaico, y al mismo tiempo tenían el reconocimiento nobiliario de España, un escudo de nobles otorgado por la corona de Castilla, y mantenían una corte de siervos y eran reconocidos como nobles a nivel de la nobleza española. Incluso algunos de ellos, como vemos a Melchor Carlos Inca, llegan a viajar a España y se convierten en caballero del Orden de Santiago, que era la orden militar, el más alto rango militar que se podía alcanzar en España, y era un descendiente inca, ¿no? Es parte de una historia en común que nunca nos han contado. Pero al mismo tiempo, continuando con las diapositivas, muchos se preguntan, bueno, ¿y el otro hermano, Manco Inca? Sabemos que se subleva frente a los abusos de Gonzalo Pizarro principalmente. Esto es reconocido incluso por el rey Felipe II, que envía una carta reconociendo que el levantamiento de Manco Inca había sido legítimo. Pauyo Inca también interviene como mediador para terminar con la sublevación y con lo que se conoce como los incas de Vilcabamba, y que se integren al nuevo sistema. Y esto lo hace Saigui Túpac. Saigui Túpac, hijo de Manco Inca, llega a Lima cargado pues por una corte de 300 siervos, y en un encuentro con el virrey Hurtado de Mendoza firman un tratado que el día de hoy se puede considerar como un traslato imperio, como que el cetro del Inca pasa a manos del rey de España a través del virrey Hurtado de Mendoza, y en donde a Saigui Túpac pues se le otorga la encomienda de Yucay, se convierte en uno de los hombres más ricos del Perú, y al mismo tiempo el rey de España asume el papel que asumía el Inca hasta ese momento, en términos legales e internacionales. Esto acompañado también por el Tratado de Acobamba, que firmaría después su hermano Tipu Cusillupanqui, tercer Inca de Vilcabamba. Siguiente. Y como parte de esta alianza, la hija de Saigui Túpac, que la vemos en este famoso cuadro que se encuentra en el Museo Pedro de Osma. De hecho, vemos a la familia de Saigui Túpac, en la esquina superior derecha, encontramos ahí pues una familia incaica, ¿no? Portando la mancamaicha, el tupayauri, todos los elementos con los que identificamos a los incas. Y debajo de esta familia hay un matrimonio, ¿no? Una princesa inca
llamada Beatriz Ñusta toma en matrimonio a Martín García de Loyola, que era descendiente, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Precisamente es por eso que encima de esa pareja vemos al santo fundador de los jesuitas. Y tienen una hija, que es la que aparece en el otro extremo, a la izquierda del cuadro, que es Ana Lorenza de Loyola Inca, la cual toma en matrimonio al caballero del Orden de Santiago que vemos ahí, que era Juan Enríquez de Borja, el cual era al mismo tiempo descendiente de San Francisco de Borja. Y es por eso que el santo jesuita aparece encima de la segunda pareja. Y este cuadro, que es tan icónico, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos revela estos dos matrimonios que encontramos pues pintados tanto en este cuadro del Museo Pedro de Osma, como también vemos la misma escena en el cuadro de la Iglesia de los Jesuitas en el Cusco. Lo que ahí estamos viendo se expresa en el árbol genealógico que vemos al costado. En ese árbol genealógico encontramos la casa del Inca, ¿no? Encontramos pues toda la línea de Incas, Pachacute, Tupayumpaqui, Huayna Cápac, Huáscar, Atahualpa, Manco Inca. Manco Inca, su hijo Sayri Túpac. Y la casa del Inca se une con la casa de Loyola, que era pues una de las casas también nobles más importantes de España, en la figura de esta mujer, Ana Lorenza de Loyola Inca, que se une con la casa de Borja. La casa de Borja, de San Francisco de Borja, era la casa de los duques de Gandía, y que eran descendientes de los famosos Borja, o italianizado como Borgia, que conocemos pues al famoso Alejandro VI, Rodrigo de Borgia, y por lo tanto tenían dos papas en esta línea ancestral. Y por parte de la madre de San Francisco de Borja, descienden de la casa de Trastámara, que es la casa de los reyes de Castilla y de Aragón. Y por lo tanto, en este árbol genealógico que vemos a la izquierda, en el mismo árbol tenemos a la casa de Borja, a la casa de Trastámara, a la casa de Loyola y a la casa del Inca, en donde se encuentran dos papas, los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, dos santos de la iglesia y los incas, todos unidos en un mismo árbol genealógico. Esa es nuestra historia, que no nos han contado, que nos han arrebatado. Y es por eso que comencé diciendo que la nobleza inca estuvo al nivel de la nobleza europea, al nivel de las casas más importantes de España, porque unieron sus sangres con reyes, con papas, con descendientes de papas, con descendientes de reyes, con descendientes de santos y con descendientes de incas. Yo siempre digo que si esto hubiera pasado en Estados Unidos, el día de hoy tendríamos 3 películas y 5 series sobre este tema. Y seguramente, en vez de estar viendo The Crown, el día de hoy en Netflix, nosotros veríamos The Incas. O de repente, ¿no? La Loyola Borja Inca, quienes eran los descendientes de este cuadro. A este nivel estuvieron los incas durante el reinado. Y es algo que, bueno, no se enseña y más bien se dice lo contrario, que fueron explotados, esclavizados. Y sin embargo nosotros vemos las imágenes y la iconografía nos muestra lo contrario. Continuamos. ¿Qué es lo que nos muestra la iconografía? En estos cuadros, en esta sucesión de cuadros que vamos a ver a continuación, muestra el traslado imperi que les había comenzado diciendo, este traslado del centro del Inca a las manos del rey de España. Y lo que vemos en estos cuadros, empezando por este de aquí, que se encuentra en el Museo Largo, vemos la Cápac Puna, la sucesión de incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y luego de Atahualpa está Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España, como sucesores
cuadro. Y en una ampliación encontramos este traslado de cetro. Atahualpa entregándole su cetro a Carlos V, que le está señalando una cruz. Vamos al siguiente. Aquí vemos la misma imagen. Tenemos a los 14 incas y luego de Atahualpa, que le está entregando su cetro a Carlos V, que está señalando la cruz. Y los reyes de España, como legítimos sucesores de los incas. Porque Carlos V no se nombró a sí mismo como primer emperador del Perú, que bien podría haberlo hecho si hubiera deseado hacer lo que tanto nos han enseñado, que España vino a destruir, que vino a arrasar y a crear algo nuevo de la nada. Pero si hubiera sido así, Carlos V hubiera tomado el título del primer emperador del Perú, porque todo lo anterior ya no existe, lo arrasé, lo eliminé y comienza conmigo. Pero Carlos V toma el título de 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas como legítimos reyes y emperadores. Entonces, esto es una historia totalmente distinta a la que nos suele contar en nuestra currícula escolar, tal como aparece también. Este cuadro lo vemos aquí nomás cerca, en el Museo Catedral de Lima. Si entramos a la catedral, vamos a encontrar otra vez la lista de los 14 incas con los reyes de España como legítimos sucesores. Y esto no solamente quedaba en iconografía, sino que así era reconocido por los mismos descendientes incas, que veían que el descendiente legítimo, Sayri Tupac, había dado su cetro al rey de España. Y por lo tanto los descendientes incas reconocían al rey de España como inca. Y eso nos habla precisamente en la siguiente diapositiva, este artículo de Pedro de Peralta, que para la coronación de Luis I, el cual reinó muy pocos meses, pues se hizo una celebración en Lima, en donde los descendientes incas hicieron una proclama, en donde terminaba diciendo: ¡viva el gran inca don Luis I! Y también mencionaba en 1723 al heredero del grande inca español y al hijo del más augusto sol, el mayor homenaje de su júbilo. O sea, los descendientes incas llamaban inca al rey de España, porque lo veían así, como una sucesión. Y es por eso que eran sus aliados. Y es por eso que fueron sus aliados incluso hasta el momento de la independencia, donde la última capital del virreinato del Perú no fue Lima, fue Cusco, entre 1821 y 1824. Y el virrey La Serna fue recibido en el Cusco por el alférez real de los incas, porque los incas fueron, y las panacas incaicas, sobrevivieron a la conquista, vivieron como nobles durante todo el virreinato y fueron los principales aliados del rey de España, y por lo tanto el sustento de la hispanidad en los Andes. Ellos eran el vaso comunicante, eran la bisagra junto con los curacas entre la República de Españoles y la República de Indios. Eran la columna vertebral que se rompe durante la República y quedamos por eso desarticulados. Y es ahí más bien donde comienza esta desconexión, que no era así en el virreinato, porque se seguía viendo la presencia del Inca dentro de estos herederos. Continuamos. Bueno, este es otro cuadro, se hace clic para hacer una ampliación. Este cuadro está acá nomás también en el RIMAC, en el Beaterio de la Virgen de Copacabana, y también vemos que a Carlos II se le llama como nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, augustísimo emperador de la América. Siguiente. Es por eso que Ramón Mujica Pinilla nos dice: la conquista española no representó para el Inca virreinal un quiebre con su pasado histórico. Al contrario, las células reales de Carlos V
el auge de la genealogía inca que emplea el sistema jurídico hispano para reconstruir sus linajes prehispánicos. Lo que se nos enseña el día de hoy, esto fue un quiebre, fue una afrenta, fue una destrucción del sistema político, los mismos incas no lo veían así. Y es por eso que los incas del virreinato, lejos de ser estos andinos oprimidos y esclavizados, vemos en la iconografía que eran nobles que se retrataban como tal. Y eso lo vemos en los cuadros del Museo Inca de Cusco que he colocado y también que se encuentran en el Palacio Arzobispal, en donde encontramos al alférez real del Inca, que ya lo había mencionado, a la familia Chihuahua Inca, especialmente a Alonso y Marcos, los dos primeros. Alonso, vestido como Inca, con un umbu, mascapaiche en la cabeza y sosteniendo una cruz en la mano derecha, porque era ferviente católico, y un escudo de armas en la mano izquierda que le había sido entregado por la corona de Castilla. Al igual que Marcos Chihuahua Inca, que se encuentra al costado de él, que está sosteniendo el estandarte del rey, porque era alférez real, y el alférez real podía hablar al nombre del rey. Entonces él se retrataba como un Inca representante del rey en los Andes. Esa es la unión de nuestras historias, que son inseparables y que el día de hoy pues han sido tergiversadas hasta mostrarnos todo lo contrario. Continuamos. Es por eso que el Perú, mal llamada Ciudad Colonia, pero en realidad es una monarquía compuesta, una suma de territorios, tal como ha citado Víctor Andrés Belaunde. Era un imperio de imperios, la mayor unión de pueblos, jurisdicciones, riquezas del mundo, en donde el Perú llegaba desde Panamá hasta la Patagonia. Eso era el virreinato del Perú y esa es la historia que pues, deberíamos más bien estar orgullosos de ella. Siguiente. Por ello, no deberíamos hablar ni siquiera de invasión ni de conquista, sino de pactos, alianzas matrimoniales, las cuales reposaron sobre los curatas que mantuvieron su poder hasta principalmente las reformas borbónicas. Aquí vemos los escudos de armas que se le entregó a estas familias incaicas y que el rey de España los llamaba hermanos y altezas, y ante el rey podían permanecer cubiertos y presidir tribunales, consejos, cabildos en todos sus reinos y mantener una pequeña corte. Podían hablar a nombre del rey de España, podían impartir justicia. Ellos eran la justicia en los Andes, ellos eran el alcalde mayor, ellos eran los alférez reales, tal como vemos en la siguiente diapositiva. La fundación del alferazgo real por Carlos V, gracias a la alianza con Paulo Inca, que la vemos expresada también otra vez en la iconografía. Los cuadros son una foto de la época, fuera de toda política e ideología, y los vamos a ver a continuación. Este era el alférez real del Inca en la época del virreinato. Era un Inca orgulloso de sus raíces, portando la mascapaicha en la cabeza y el estandarte del rey en la mano derecha, y presidiendo las procesiones, que lo pueden ver en los cuadros del Palacio Arzobispal de Cusco. Siguiente. Incluso aquí está presidiendo la procesión de Santiago, que era el patrón de España, ¿no? Ya, yo creo que en este cuadro se expresa mejor que de ninguna otra manera esta unión de historias que artificialmente las han querido separar, pero que en realidad vemos que son una sola. Siguiente. Bueno, en este lo coloqué porque la gran curiosidad, estos representantes cañaris que llegan a Cusco lo hacen portando una cruz de Borgoña, ¿no? Un aspa de Borgoña. El día de hoy, pues, cuando se ha sacado a las calles, lo ven como un símbolo, ¿no?, de racismo en contra del indígena, cuando en los cuadros de la época eran los mismos cañaris, los mismos autóctonos, los que la llevaban en las procesiones. Entonces, ahí vemos cómo se distorsiona nuestra historia. Sigue. Otra vez, nobles incas, este es el alférez real, el alcalde mayor, el alguacil mayor. Siguiente, porque hay un acercamiento de esta imagen. Católicos fervientes arrodillados delante de la Virgen María, como hasta el día de hoy los Andes sigue siendo fervientemente católico. Y por lo tanto, todo esto nos da un mensaje, que es con el cual
cual quiero cerrar esta exposición. El Perú no fue una colonia, fue una suma de un reino dentro de un imperio. El imperio hispano fue un imperio de reinos, que estaba en igualdad de condiciones ante los demás reinos dentro de este imperio. Y de hecho era más rico que las ciudades y los reinos de Europa. El PBI del Perú en la época era equivalente al PBI de toda Inglaterra. La conquista se da principalmente a través de alianzas, lejos de lo que se nos dice de una imposición a sangre y fuego, en donde nos quieren enfrentar entre peruanos, cuando desde siempre hemos estado unidos. Y gracias a estas alianzas, los curacas, los descendientes incas, fueron nobles, reconocidos incluso en España. Algunos viajaron a España y sus descendientes han vivido como nobles hasta el día de hoy. Y es por eso que el virreinato del Perú fue el centro político, económico, social y cultural del continente. Y Cusco fue una de las ciudades más ricas del mundo, junto con Lima. Fuimos centro de cultura, tuvimos la primera universidad de América. Éramos el centro de poder de todo el continente. Una historia de la que tanto criollos como andinos y peruanos en general tenemos que estar orgullosos, porque fuimos un imperio de imperios, que es lo que tenemos que rescatar. Muchísimas gracias. Interesante aporte de Rafael sobre el gran legado histórico de la integración hispanoandina a través del virreinato del Perú. Ahora le damos paso a Cecilia Bácula, galardonada doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos han arrebatado la historia y estamos aquí para recuperar todo esto. Cuando a mí me convoca Walter para hablar de peruanidad, estuvimos discutiendo, porque siempre discuto, pero para llegar a buen puerto, sobre qué es lo que yo podía compartir, sobre todo con la generación más joven, ¿no? Con la generación que viene después de mí, y llegamos a la convicción de que lo que a mí me gustaría compartir con esa generación era una reflexión corta, porque ya me dijeron al oído, solamente 15 minutos, porque usted siempre se pasa hasta los 20, sobre peruanidad, identidad, unidad y pertenencia, o sea, esas palabras, ¿no? Pertenencia, identidad y unidad. Entonces, ya lo dijo de alguna manera Walter, el término peruanidad lo acuña Víctor Andrés Belaunde en el año 43. Y cuando él acuña esta palabra, tiene sin duda en mente el dolor y la reflexión que había manifestado el propio, yo creo que de verdad le duele lo que había expresado José Carlos Mariátegui ya en el año 28, en esa reflexión que había hecho digamos, en sus escritos sobre la realidad nacional. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es que ese dolor, esa reflexión y ese término peruanidad sigue siendo una realidad vigente. La peruanidad es aquello que es lo único que nos puede salvar. La conciencia de que todos tenemos esa realidad de ser peruanos es la única y la última posibilidad de utilizarlo como catapulta, de usarlo como palanca para el futuro. Hoy estamos acá, fíjense lo que yo les digo, para llevar una voz, no solo un análisis, sino una voz de queja, de acción y de esperanza respecto a la urgencia de hacer de la unión respetuosa entre costa y sierra una realidad de vida. O sea, nosotros tenemos en este momento la obligación de hacer de esa peruanidad, de esa esencia, de hacer de eso una pasión y una acción. Es esto una oportunidad, y cuando hablábamos de dialéctica, yo en realidad quisiera utilizar más bien la palabra dicotomía entre la sierra y la costa, y entender esa palabra no tanto como algo que nos separa, sino algo que nos complementa. El Perú no es una diferencia o una distancia,
es solamente algo grande, que es la unión de los complementos. O sea, los que estamos aquí somos en realidad un poquito de una inmensa y belleza y una hermosa unidad. Uno no es mejor que otro, es decir, la costa no es mejor que la sierra. Uno no es mejor que otro, ni mayor ni menor, ni grande ni pequeño. Ambos, costa y sierra, porque ese es el tema de este conversatorio, ambos en unión con la Amazonía somos los nutrientes y elementos indispensables e integrantes de esta gran nación en la que cada ciudadano, es decir, cada ciudadano, ninguno sobra, cada milímetro de territorio, cada gota de agua, cada letra escrita, cada nota cantada o bailada es fundamental para entendernos. Y hoy, por habernos dejado llevar de la suave y perniciosa hamaca que adormece de la posmodernidad, de los valores fatuos, nos vemos muchas veces enfrentados como que si no nos conociéramos, como si fuéramos de bandos distintos, cada uno de nosotros, también en los que nos precedieron, vive y vivió la síntesis de nuestra cultura mestiza, de nuestra peruanidad y de los que vendrán han de ser orgullosos peruanos. Es decir, nosotros somos herederos de lo que otros hicieron por nosotros y tenemos la responsabilidad severa de que eso no se pierda. Yo se lo transmití a mis hijas, se lo transmito a mis nietos, pero si no hacemos de ese concepto de peruanidad, de amor responsable a lo propio, de defender la patria con la sangre, de no dejarnos avasallar por los valores falsos de la modernidad, por no defender la familia, por no defender el Estado, por no defender la justicia, por no defender la sana política, por no defender los valores, estamos destinándonos al fracaso. Y hay muchos que quieren que el Perú fracase. Hay muchos que quieren que el Perú fracase. Esa dicotomía en cuanto a complemento significa que todos, es decir, todos, somos la maravillosa suma y el logro exacto y perfecto de razas y culturas, de un pasado común y unas metas y objetivos proyectados al futuro del país. Debemos verlos como una continuidad histórica, con orgullo colectivo y como herederos responsables de una gran civilización. Y no se trata de vernos herederos, se trata de vernos herederos responsables. Eso significa conocer, amar, respetar, querer, identificar, valorar. Entender el concepto de peruanidad es como tener un eje de acción y reacción. Creo que entender ese concepto puede lograr encauzar hasta nuestras frustraciones políticas, frustraciones como nación, frustraciones generacionales, y puede ser la palanca para entender el futuro con esperanza. Quizás lo que le falta a este país es que nos den una inyección de esperanza, es que haya una voz que nos haga ver un futuro diferente, es que haya una voz que nos haga entender que dentro del basural al que nos han querido meter, entendamos que hay una voz, que no todo está perdido, y no está perdido si es que nos sentimos parte de ese sueño de peruanidad y hacemos de ese sueño un despertar luminoso, un despertar con esperanza. Yo quiero eso para mis nietos. Yo creo que todos ustedes quieren eso para sus familias. No queremos que nuestra gente se siga yendo. No queremos colas para sacar pasaportes. No queremos más coimas. No queremos más violencia. Queremos que este Perú salga adelante. Todos tenemos derecho a eso. Todos tenemos derecho a eso. Queremos una buena educación. Queremos un buen sistema de justicia.
queremos un buen sistema educativo, pero lo tenemos que construir. Nos los han arrebatado, claro, pero nos los hemos dejado arrebatar. Esa es la verdad. Y entonces la palabra peruanidad significa luchar por ese futuro en conjunto. ¿Hasta cuándo vamos a hasta cuándo vamos a permitir que mancillen la bandera? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que haya otros que crean que nuestro territorio no se defiende? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La peruanidad es más que una emoción, es más que una entelequia, es una necesidad y ha de ser un objetivo común, es una emergencia del momento. En ese sentido, el mestizaje, en tanto fusión, unión, creación, se comprende como un valor, como un resultado positivo de la multiculturalidad, pues si no englobamos y entendemos desde la perspectiva que nos permite unirnos, identificarnos en nuestros orígenes y en nuestra esencia, nuestro futuro no tiene futuro. Pero siempre es el momento para hacerlo, siempre. Yo peino canas, estiro arrugas, ¿no es verdad? O sea que yo sé de lo que les estoy diciendo. Esto es como una conversión. Uno todos los días se puede convertir, uno todos los días puede peruanizarse, uno todos los días puede amar a la patria, uno todos los días puede comenzar. Esto es como el amor, uno siempre puede comenzar a amar. Y el Perú está esperando que todos los días nos convirtamos, que todos los días lo amemos, que todos los días dejemos de botar basura, que todos los días le digamos no al fraude, no a la coima, no al mal funcionario, no al mal profesor, no al mal político, no al mal, no al mal. Y eso depende de nosotros. Es la peruanidad la que puede dar sentido y sustento a la urgente unidad nacional. Yo creo sinceramente que sí, sinceramente creo que sí. ¿Y saben por qué lo creo y lo siento como una urgente y vital necesidad justo en este momento? Porque nuestro país, y lo vemos día a día, está siendo amenazado, grotescamente amenazado, por fuerzas a veces muy visibles y otras muy interesadas, pero más ocultas, que no quieren nuestro triunfo como nación. Nos quieren pulverizados, porque así es más fácil dominarlos. Y nos los dicen otros países que nos gritan que resistamos, que somos ejemplo para América, que aún en la turbulencia de los últimos años, de los últimos meses, hemos mantenido, aunque cueste creerlo, la estabilidad, que nuestra economía sigue siendo, no lo creemos, sigue siendo estable, que aunque no lo percibimos, seguimos siendo vistos como referencia, pero otros lo ven. Nosotros no lo vemos. ¿Saben por qué? Porque nos han robado el derecho a vernos dignos en el espejo de nuestra realidad. Nos han enseñado a vernos como pigmeos cuando somos unos gigantes. Y como ha dicho Rafael Aida, nos han enseñado y nos han inoculado lo opuesto al orgullo. Nos han enseñado que somos indignos, que nos han maltratado, que nos han pisoteado. Y lo que nos han pisoteado es el orgullo histórico. Pero ¿dónde está nuestra conciencia para entender que hay una gran diferencia entre la realidad histórica que tenemos que conocer y la verdad? No somos pigmeos, señores, somos unos gigantes, sino que el espejo que nos da es como ese que hay en esos lugares donde hay como laberintos de espejos, donde uno es flaco y se ve ancho, o donde uno es gigante y se ve pigmeo. Bueno, nos dan
el espejo del pigmeo. Y somos gigantes. Somos un país grande, hermoso, poderoso, potente, rico, envidiable. Y si nos unimos, costa, sierra, grandes, chicos, norte, sur, somos imbatibles, sino que no nos queremos. 200 años que nos inoculan división, 200 años que nos enseñan a no amarnos, a no querernos, a no disfrutar del éxito del otro. El chisme, la crítica, la violencia barata, el mal vecino. Eso no puede ser. El peruano tiene que amarse, y no es el amar del besuqueo, es el amar del respeto, es el amar de vernos en el otro. Y eso es lo que hoy día tenemos que empezar a hacer. Salir a la calle y ver caridad, amor en el prójimo. De verdad que eso falta. Eso falta y hay que gritarlo a todos los vientos. Yo amo el Perú y amo el Perú en el otro, porque el otro es tan peruano como yo y merece mi respeto. Y en conjunto sacaremos a todos los que no merecen el título de ser peruano. Solo un detalle, y acabo, porque ya tic-toc, tic-tac, tic-tac. Solo un detalle. Hoy no hablamos de Amazonía, pero existe y no puede seguir olvidada. Un último detalle, y con esto acabo. Faltan pocos meses para celebrar el bicentenario de la gloriosa gesta de Ayacucho. Pocos meses, donde se consolidó y selló la independencia de América. Así como nos robaron el derecho a conmemorar el bicentenario y reflexionar sobre él, no dejemos, no permitamos que nos impidan celebrar la gloria de Ayacucho. El país no quiere darse cuenta que estamos ante la última oportunidad de salir al frente de las naciones con orgullo crecido y merecido, de mostrar, gritar que en nuestro suelo, no allá, aquí, en nuestro suelo, con la presencia de muchos, claro que sí, pero aquí, no allá, aquí fue donde se selló para siempre, ¿no es verdad? La independencia, esa independencia que América goza, esa independencia que con orgullo Rafael nos ha contado, esa independencia que no fue el liberarse de un explotador, sino adquirir madurez política, luego de un entendimiento, de contratos, de forma de entenderse, se logró aquí, en territorio peruano, en Ayacucho, se enarboló para siempre la bandera de la libertad. Y esa libertad se ha sembrado con sangre en el corazón de cada peruano. Además, será la oportunidad para que los peruanos se levanten y se pongan de pie para honrar a sus militares, porque no es posible que a esa gente, a esas armas, se les denoste y se les maltrate. Entonces, de pie, no ahora, de pie en los corazones, porque tendremos esa oportunidad para gritarle al mundo que el Perú es grande, que la peruanidad existe y que queremos ser libres, unidos, grandes y soberanos. ¡Viva el Perú! Valiosos comentarios de la doctora Bártula sobre la complementariedad entre la costa y la sierra y la importancia de abrazar la peruanidad
Ahora, desde Arequipa, le damos el paso a Pamela Cabal, licenciada en Sociología por la UNSA y maestría en Bibliotecas y Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias, Alexa. Gracias también a Walter por la invitación y por hacer de este evento un evento que pueda contar también con profesionales de otras ciudades como Arequipa, a la cual tengo el honor de representar. Estimados colegas presentes, Rafael Aita, Antonio Lam, César Sánchez, que no nos puede acompañar de manera presencial, ahora virtual, estimada Cecilia Bácula, siempre será un honor compartir contigo a la mesa, un merecido honor, toda mi admiración para ti. Estimados participantes en esta actividad. En los últimos meses, hablar del Perú, nuestro querido país, era sinónimo de conflictividad y parece que lo sigue siendo. Conflictividad y crisis definían a nuestro país. Una conflictividad que expresaba un desencuentro, o lo expresa, un desencuentro que expresa rencores y que nos hace ver como enemigos unos de otros. Una crisis multidimensional, política, económica, social, sanitaria y cultural. Se empezaron a destruir ciudades como pasó en Arequipa, ciudad de la que provengo, llevando un caos que lamentablemente hiere profundamente nuestro país, pero también nuestra peruanidad, esa peruanidad herida de la que nos han hablado los ponentes que me han precedido. El conflicto no se ha solucionado ni ha desaparecido, pero atraviesa actualmente una ligera calma que nos da el espacio para preguntarnos hoy aquí sobre el proyecto nación que somos y el proyecto nación que queremos ser. El propio título del evento, Dialéctica entre Costa y Sierra, nos habla de una tarea pendiente en el diálogo entre estas zonas, a la que también podemos sumar a la selva. A ello se debe agregar que el Perú es un país culturalmente diverso, ricamente diverso, con distintas manifestaciones que nos otorgan un elemento distintivo en el mundo. Y por ello quisiera reflexionar desde la sociología, la profesión que tengo, si será posible la unidad en medio de la gran diversidad cultural que tenemos en nuestro país, y lo haré a partir de 3 elementos. Primero, en un país tan enfrentado como el que hemos visto, ¿estaremos los peruanos orgullosos de serlo? Según un estudio de Ipsos en 2021, fecha en que se celebraban los 200 años de vida republicana, pero en la que ya enfrentábamos serias crisis también, el 98% de la población se sentía orgullosa de serlo. Un 1% decía que no estaba orgullosa y otro 1% no precisaba si estaba o no orgullosa de serlo. De cada 100 peruanos, 98, una cifra muy alta. Si retrocedemos 10 años a la celebración del bicentenario, es decir, el 2011, la cifra es de 96%. 96 de cada 100 peruanos orgullosos de serlo. Y si evaluamos las estadísticas, que generalmente cada julio en que celebramos nuestro aniversario patrio se recogían en estas 2 últimas décadas, el porcentaje siempre es mayor al 90%. Parece ser que el sentimiento patriótico se hace más fuerte a pesar de las situaciones políticas, económicas y culturales que nos fragmentan. Muy interesante, amamos a nuestro país. ¿Y qué es lo que nos enorgullece? Según esta misma fuente, nos refiere que nos enorgullece a los peruanos: la cocina, la gastronomía, el arte, la historia, los monumentos, los paisajes, la música, el fútbol, entre otras actividades. Además, Perú está en el 5º puesto de marca país en América Latina y en el puesto 44 a nivel mundial, según un estudio reciente de América Económica. De esta lista de elementos que generan orgullo a los peruanos, quisiera detenerme en los vinculados al patrimonio, tema en el que aboco mis investigaciones. En un reciente estudio que desarrollamos en la Universidad Católica San Pablo, donde analizamos las declaratorias de patrimonio cultural en el periodo 1976-2022, se concluyó que el 95% de las fiestas y celebraciones rituales que tenemos
fe y devoción católica de los pueblos, realizadas en convocación a algún santo o una fiesta religiosa. Asimismo, la música y danzas, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, se enmarcan en su gran mayoría, más del 90%, también en fiestas religiosas. ¿Será acaso la fe un elemento de unidad? Parece ser que sí. Aunque quisiera aclarar que hablar de unidad no es uniformización ni homogenización. Es reconocer elementos articuladores en nuestra identidad. Sobre el estudio en mención, un elemento adicional está referido a la ubicación geográfica de las declaratorias de patrimonio. A diferencia de otros procesos donde la centralización es característica de nuestro país y que se critica mucho, Cusco y Puno son las ciudades que concentran la mayor cantidad de declaratorias de patrimonio. Y si ampliamos la zona Arequipa, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, sumada a Cusco y Puno, tenemos que el 50% de las declaratorias se concentran en esta zona. ¡Qué interesante! La centralización, entonces, que tanto se critica y cuestiona a nivel nacional en otros temas, aquí no está presente. Destaca más bien el sur andino. El patrimonio cultural y material estudiado comprende las tradiciones, valores, conocimientos colectivos, costumbres de las comunidades o expresiones vivas y heredadas de los antepasados. Y para que sea considerado como patrimonio de la nación, las propias comunidades se organizan, preparan un expediente y le piden al Ministerio de Cultura que las declare patrimonio. Aquí no hay imposición, es la propia comunidad quien lo pide, y la mayoría de estas fiestas y celebraciones rituales, música y danza son fiestas católicas. Y esto corresponde con lo que nos dice el censo de 2017, donde el 95% de la población profesa una religión, católica, evangélica u otras, siendo la principal la católica con 76%. Muy interesante. En segundo lugar, quisiera mencionar otro aspecto. El Perú es el cuarto país más poblado de América Latina. En el censo referido de 2017 ocupábamos el quinto lugar, después de Venezuela, pero con la migración masiva que ha habido hemos pasado ya a ocupar el cuarto lugar. Más de la mitad de la población de nuestro país habita la costa, cerca del 58%. La mitad de ese porcentaje lo hace en la sierra, 28%, y la mitad de este último lo hace en la selva, 14% aproximadamente. El 80% de la población vive en zonas urbanas y el 20% en zonas rurales. Viendo estas cifras censales, quisiera analizar un tema que hoy en día está muy presente y que en el marco de la conflictividad vivida se ha tocado mucho: la autoidentificación étnica. Pues como varios titulares en medios de comunicación referían, aymaras y quechuas tomaron Lima, como si tuviéramos bandos enfrentados, esos bandos que ya los ponentes anteriores han criticado. Según el último censo, el 60% de la población se autoidentifica como mestiza. Aquí tenemos un segundo elemento de unidad, que luego voy a ampliar. El 26% de la población es indígena, y dentro de este porcentaje del 26% encontramos las siguientes subcategorías: quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, así como parte de otro pueblo indígena o originario. El 6% de la población se autodefinía como blanca y el 4% como afrodescendiente. Parece ser, como se presentan, categorías autoexcluyentes, pues eres de un grupo o eres de otro. Pero al ser categorías construidas por la sola autopercepción, debemos más bien pensar en elementos objetivos de evaluación. Es más, si uno revisa los documentos del INEI previos a la aplicación del censo, la categoría mestizo quería eliminarse, como se ha hecho en otros países de la región. ¿Y qué es ser mestizo? Claro está que no es solo una autopercepción cultural, es el modo de entendernos como producto de un sucesivo encuentro de culturas. Si bien es cierto, fue un concepto surgido inicialmente del
Encuentro Cultural Hispano-Indígena lo supera, pues este concepto se ha ampliado. Este término no comprendería solo un encuentro biológico, sino también cultural y espiritual, como Víctor Andrés Belaúnde lo proponía para hablar del Perú como síntesis viviente. Según el INEI y el Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas originarios serían aquellos que descendieron de poblaciones que habitaban el Perú antes de la época de la colonia, mal llamada colonia, y mantienen todas o algunas costumbres y tradiciones. Es muy interesante el concepto que nos brinda, pues a partir del censo se dice que hay comunidades indígenas. Deberían ser comunidades no vinculadas a ningún tipo de población porque mantendrían estas costumbres, lo cual es difícil pensarlo en nuestro país. ¿Cómo se organizarían estas comunidades? Esta población originaria en comunidades nativas y campesinas, pero también en asentamientos, caseríos, anexos, entre otros. Entonces, bajo este concepto, el encuentro cultural queda totalmente excluido. Al presentar el INEI las estadísticas desagregadas, recordemos que era 26% de la población clasificada o autodefinida como comunidad indígena, nos dicen que el 76% de este 26% de la población cusqueña es indígena. Y si miramos a Puno, nos dicen que el 91% de la población puneña es indígena. Asumiendo dichas inferencias, que podríamos entender también que son tendenciosas, diríamos que hay mucha población indígena en Cusco y Puno, que pertenecerían a comunidades originarias cuyas costumbres y tradiciones mantienen un hilo con lo que hubo antes de la conquista o la mal llamada colonia. Pero sí hemos corroborado por el análisis presentado en el primer punto que las declaratorias expresan una síntesis en la fe y que Puno y Cusco son las ciudades con mayor cantidad de declaratorias. ¿No nos estará hablando de zonas que tienen un encuentro cultural? ¿No serían zonas tan indígenas o tan originarias como se nos propone? Serían zonas mestizas. Y ojo con esto, el reconocimiento del mestizaje no niega ni elimina los elementos culturales que se encuentran y que confluyen en lo que es la peruanidad. No invisibiliza ningún elemento, sino que lo reconoce en un contexto mejor, desde el encuentro cultural que estos pueblos tuvieron. Este elemento sin duda es profundizable y ameritaría incluso una ponencia particular para desarrollarse. José Antonio del Busco, destacado historiador peruano, que fue también director del INC o el Ministerio de Cultura, nos decía que no debemos ser ni hispanistas ni indigenistas. Es decir, no tenemos que exacerbar uno u otro rasgo. Por encima de todo debemos ser peruanistas. No vale la pena oponernos unos contra otros, pelear unos contra otros, pues que acaso esos 6 soldados peruanos muertos en el río Ilave no eran peruanos como nosotros. En tercer lugar, quisiera analizar la lectura que se tiene sobre los conflictos sociales. En los últimos meses, el sur andino está en el centro de las noticias. Este sur andino tan valioso y que tiene mucho encuentro en la fe por lo que he referido. Pero el sur andino también lo ha estado en épocas anteriores en el foco del análisis a partir de las protestas. Para recordar algunas, mencionaré la llamada Revolución del 50 de Arequipa, el paro nacional de 1977, donde Cusco, Arequipa, Tacna, Ayacucho y Huancavelica se movilizaron. El paro nacional de 1999, en que Puno y Arequipa participaron activamente. La marcha de los 4 suyos, que movilizó a todo el Perú el año 2000, y las protestas del 2002 por la privatización de gas y Ejesur en Arequipa y Tacna. En ellas, un eje común fue la defensa de la democracia y las instituciones, que significaba la defensa del país de lo que es nuestro. En línea con la agenda cultural descrita anteriormente, en las últimas décadas en América Latina han surgido nuevos actores que han configurado nuevas demandas. Se trata de las mujeres y los grupos indígenas, principalmente en Bolivia y Ecuador. No es coincidencia que posterior al censo del 2017, donde se insertan estas categorías étnicas de autoidentificación, el desarrollo de las recientes políticas
culturales, el impulso internacional en la exaltación del indígena, se quiera leer la movilización del sur peruano en clave de etnicidad. Ya lo habíamos mencionado, como dicen algunos titulares. Quechuas y aymaras tomaron Lima y oponen a quienes no serían quechuas y aymaras con quienes sí lo serían. Se dice que lo que hacen es una reivindicación de su existencia y sus luchas culturales, pero no parece ser así, pues si vemos la agenda de lucha, renuncia a la autoridad presidencial, elecciones inmediatas y la convocatoria de la Asamblea Constituyente, no hay en esta agenda elementos culturales o étnicos que podamos notar. Pero ¿no es acaso que hay problemas reales en el sur del Perú y en nuestro país, región de la que provengo? Claro que sí, hay diferencia de acceso a una buena educación, a bienes, a servicios, hay pobreza, hay desnutrición, y no solo en el sur, sino en todo nuestro país. Esos problemas sí deben ser atendidos y abordados, pero no podemos leerlos en clave de etnicidad. La Defensoría del Pueblo hace desde 2004 reportes defensoriales para concentrar todas las estadísticas sobre conflictos sociales, y la mayoría de estos, desde esa fecha a la actualidad, tienen como causa los conflictos socioambientales. No hay elementos o categorías culturales en la clasificación de estos conflictos, pero hoy en día se nos dice que son la principal causa de problemas en nuestro país. Esta exacerbación de lo étnico y sus particularidades ha hecho que dejemos de ver ideales a nivel de región, a nivel de provincias, ideales a nivel de toda la nación que siempre se han reclamado, y que dejemos de vernos como nación, como muy bien han anotado los ponentes que me han precedido. Volviendo la mirada al sur peruano, quisiera comentar una manifestación cultural del poblado de Chaguaitire en Cusco. Cusco, región que se declara muy aymara y quechua, según las noticias de los últimos meses. En esa localidad, Chaguaitire, tras la reforma agraria que fragmentó la propiedad en todo el Perú, se lleva a cabo una ceremonia de literaje y compadrazgo. Y esta ceremonia se lleva a cabo para reconciliar la partición que tuvo una gran hacienda en 4 comunidades. Dicha manifestación de reconciliación comienza con el paseo de la bandera nacional, que es colocada al inicio de los hitos que dividen esta gran hacienda. Luego de colocar la bandera del Perú, colocan una cruz en señal de reconciliación. Recorren todos los hitos y cierran este paseo de reconciliación con una cruz y luego con música, con danzas y con comida. Quieren estos pobladores, claramente a partir de esta manifestación, recomponer las fracturas, cicatrizar las heridas de una fragmentación entre las comunidades, y lo hacen teniendo como eje central la bandera nacional y la fe. Qué gran mensaje nos da esta comunidad. Y el uso de la cruz no es solo un ornamento religioso, es el símbolo por excelencia del perdón y la reconciliación. La diversidad del Perú malentendida y mal dirigida nos ha llevado a una fragmentación que nos hiere, y es hora de sanarla, y también avanzar en la solución de todos los demás problemas del país. En la actualidad, frente a la exacerbación de la diversidad, un nuevo actor aparece en el discurso político. Son los mediadores culturales, que deben promover el diálogo entre los distintos grupos culturales para lo que llaman una convivencia ciudadana. Pero más que mediadores, como si no pudiéramos hablar entre nosotros, creemos que necesitamos de agentes de reconciliación, que viendo esas particularidades ayuden a comprender la unidad de nuestra nación, y es esa la misión de cada uno de nosotros, desde la academia y la sociedad civil. La peruanidad no tiene modo de verse fragmentada, solo en la diversidad requiere verse en unidad. Quizás sea hora de flamear esa bandera como hacen los pobladores de Chaguaitire y reconciliarnos todos, de dejar de antagonizar a nuestro país. Pues que acaso no nos merecemos un país mejor todos nosotros. Muchísimas gracias.
Interesantes reflexiones de Pamela Cabala sobre el Perú que somos y el Perú que queremos ser, además de resaltar la importancia del mestizaje como parte de nuestra autoidentificación étnica. En este momento procedemos a tomar un breve receso para luego continuar con la siguiente ponencia. Gracias. Para retomar este interesante conversatorio, desde Junín damos paso a Juan Antonio Landa, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Buenas noches, muchas gracias a la organización, a Walter. Para mí es un orgullo estar acá y también estoy muy contento de estar con Rafael, con nuestra banda. Bueno, yo les voy a comentar que yo voy a hablar de Junín. Específicamente yo he sido criado en Huancayo, he vivido en Huancayo hasta los 14 años, de ahí a Lima. Y voy a hablar de la Sierra Central y las conexiones, en este caso con la costa, y también con la ceja de selva, ¿no? Es importante hablar de eso, es importante para la región. Por favor, estoy poniendo, por favor, atención. Bueno, creo que ya, luego del preámbulo, por favor, los que están atrás, ya, por favor, vayan a los asientos. Y continúo, ¿no? Yo voy a hablarles de una reacción, podría ser excepcional por muchas razones. Ante todo, hay un psicólogo social, no sé si han escuchado de Yamamoto, Jorge Yamamoto, que habló que hizo un estudio sobre la felicidad en el Perú y llegó a la conclusión luego de muchos estudios, metodologías desde la psicología y las ciencias sociales, que el lugar más feliz del Perú era en la región central, específicamente los huancaínos. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaba esa idea, no? Los huancaínos o las personas de la región central no se avergüenzan de sus tradiciones, de su cultura, y tienen una identidad fuerte. No hay que olvidarse que en la región central hay múltiples actividades culturales. Hay más fiestas que días al año, o sea, hay más de 400 fiestas, y eso es un punto a resaltar. Pero eso también tiene una cuestión histórica. Como ustedes saben, los huancas fueron aliados con los españoles. Hubo una alianza en donde los huancas pidieron beneficios de parte de la corona. Eso es sabido, ya Valdemar Espinosa ha trabajado ese asunto. Inclusive el rey les dio la categoría de, digamos, súbditos reales, que en todo caso debían ser libres, digamos, personas libres, no sujetadas a las haciendas, ni otra forma de dominación. Por tal razón, las haciendas no se incluyeron o no adscribieron a población huanca. Las haciendas se localizaron en las zonas altas, en este caso en la zona de ganadería, las cunas, donde hicieron ganadería y no tocaron el valle, ¿no? Entonces los pobladores de la región central se dedicaron a la agricultura y también a la ganadería, pero eran personas libres, no estaban sujetados a una dominación de hacendados, ¿no? Es un punto a resaltar. Ya ustedes saben, o no sé si la región central ha participado en muchos eventos importantes, fueron aliados del rey, también lucharon en la independencia del Perú, también es importante eso, fueron claves. En la guerra con Chile, la resistencia fue realizada por los, en este caso, comuneros, campesinos de Junín junto a Cáceres, de hecho que acá tenemos, prácticamente se partió en Lima, y los que sacaron la cara fueron los de la región central. Eso es algo a resaltar, es una región excepcional, pero hay razones económicas detrás también, ¿no?
las regiones económicas. Ya la historia regional ha sido trabajada en los años 70, 80 y hay que resaltar, ¿no? En Junín hay dos formas de acumulación, digamos, de dinero, las formas, los negocios de las empresas familiares de personas terratenientes, por un lado, y la economía campesina. No son opuestas, no son contradictorias, también trabajan entre sí. En primer lugar, la economía de las familias, grandes familias de la región central, tenían su insumos o su atracción de riqueza a partir de la minería. La minería usaban, el capital de la minería lo usaban en la ganadería y también colonizaban la ceja de selva y ahí explotaban el azúcar, había mucho ingenio azucarero para hacer aguardiente y también la chancaca, ¿no? Es importante que el azúcar no solamente era la costa, sino también la ceja de selva, y fue una forma de colonización, es una colonización de la selva y un fruto del lugar. Entonces, hay algo que siempre se dice que los capitales vienen de Lima, provincia, y no es totalmente cierto. En este caso, la zona central, los capitales iban de la Sierra Central a Lima también. Entonces, muchos de los negocios y muchos de esos capitales mineros, ganaderos, se invertían en Lima, en este caso, en haciendas como haciendas de Juan del Brigancho, etc., muchas haciendas, y entonces se dinamizaba la economía limeña también, ¿no? Entonces la región central dinamizaba la región, o en este caso la costa, ¿no? Eso es algo importante de resaltar. Hay varias familias, los Valladares, o la Begoya, Duarte, y trabajaban en ello. Eran planes familiares, introducían otros extranjeros que se unían a ellos, pero lo que sí tenían era falta de mano de obra. ¿Por qué? Porque, como ya dije, los indígenas del Valle del Macaro eran libres y estaban coaccionados. Entonces tenían que necesitar mano de obra de otras regiones, en este caso de Huancavelica, de Ayacucho, y muchas veces inclusive costeños iban a trabajar en la ganadería y también la minería de estos grandes propietarios. Algo para resaltar también es que esa necesidad de mano de obra hizo que haya un juego en donde los campesinos también vendían su mano de obra cuando era necesario, cuando necesitaban trabajar en momentos, por ejemplo, había cosecha, siembra, y de momentos en que no había trabajo necesariamente todo el año, entonces vendían su fuerza de trabajo y estaban en las haciendas, ¿no? Y en la ganadería. Otro punto importante es que la economía, digamos, comunera, campesina e indígena era muy fuerte. Por lo general se dice que la economía campesina es de autosubsistencia. Es en realidad no necesariamente cierto, porque en la región central había un mercado intrarregional, había muchas zonas que tenían una especialización en este caso productiva, ¿no? Por ejemplo, Cajas era de una zona de carpintería, Huacán de hacían suelas, Huari de pieles de ganado, y así sucesivamente. Ica, que estaba más o menos cercano, les daba vinos. Entonces Zapayanga era agricultor, ganadero, San Jerónimo era carpintero, Chongos era carrería, etc. Entonces había un mercado interregional, o sea, interno entre ellos mismos, pero necesitaban de todas maneras vincularse o conectarse con la costa. ¿De qué manera? Ellos necesitaban ciertos productos, como el vino, antes o el aguardiente también, porque antes no se tomaba agua potable como la de ahora, se tomaba más vino y necesitaban vino de la costa. Entonces había un comercio interregional. Entonces ahí están los vínculos entre la costa y la sierra, en este caso excepcional de la región central. Otra cosa importante es que habían diferencias y vínculos, digamos, en donde los huancaínos o los miembros de la región central necesitaban mano de obra de otras regiones. Hay casos de comunidades que contrataban braceros de Huancavelica y de Ayacucho. Entonces, ahí se dan cuenta que no solamente es un vínculo costa-sierra,
sino es una interdependencia con otras regiones, ¿no? En este caso, la región central era más rica porque era, digamos, el granero de Lima, o la región que brindaba los alimentos. Y eso es, ya ahora en el siglo XX, en los últimos años, hay comunidades que en realidad en todo el año no están los miembros de la comunidad. Los miembros de la comunidad viven en Lima o viven en el extranjero, y los que están ahí son los braceros y los braceros de Huancavelica y de Ayacucho. Y solamente vienen cuando hay fiesta y hay que invertir en este caso en la festividad, en la contratación de músicos, de comida, etc., ¿no? Entonces hay un vínculo entre distintas regiones. En el caso de la venta de fuerza de trabajo de los campesinos, ellos también iban a la costa, iban a Cañete, y ahí también Cañete en Lima, y también trabajaban como braceros, los mismos de la Sierra Central. Ahí trabajaban cuando no tenían trabajo, digamos, constante en su región. Y por eso generó también, digamos, mestizaje, pero también a veces contradicciones con otros grupos, ¿no? A veces con los braceros o los de las tiendas, los afrodescendientes se peleaban con los de la Sierra Central por puestos de trabajo, por mujeres, etc. O sea, también, aparte de vínculos, también generaba a veces conflictos. Cuando hay diferentes grupos, se enfrentan, ¿no? Entonces, por ahí va el vínculo con la costa. Otro lado, hay una relativa autonomía frente a Lima. ¿Por qué? Cuando Lima pasaba por crisis o otras regiones, la región central seguía creciendo, seguía económicamente muy activa, porque tenía este comercio interno entre ellos, ¿no? Eso es muy resaltante. Y otra cosa a resaltar es lo transnacional, ¿no? Ya actualmente, como yo dije, hay comunidades que tienen miembros que viven en muchos países, están en muchas regiones, y invierten en exportación. Hay mucho vínculo entre productos que son exportados a través de la costa y muchos productos de la costa que han sido adaptados a la región central. Yo quiero resaltar que esta región es excepcional, o sea, por esta historia, esta alianza que hubo entre los miembros de la corona y los caciques huancas. Hay mucha bibliografía al respecto, ya desde Valdemar Espinosa, Nelson Manrique, Javier Puente actualmente, y también hay mucha antropología. Yo llevo a la reflexión que más que dicotomía, sierra, costa, son vínculos y son conexiones. Y son conexiones que nos da identidad y también nos da pluralidad, en el sentido de que ser huancaíno o ser de la región central contribuye a momentos clave del Perú, como en el caso de la guerra con Chile también, ¿no? Como yo dije. Entonces hay momentos en el nacionalismo que es muy importante y donde ciertas regiones sacan la cara en momentos de crisis. Yo me acuerdo muy bien de Cáceres, y Cáceres acarreó a todos los pobladores, y a pesar de que estaban totalmente derrotados y Lima ya estaba bajo el yugo de los chilenos. Entonces, estos ejemplos nos muestran cómo la región puede resaltar y tener cierta autonomía, pero autonomía relativa, en el sentido que también está vinculada directamente con otras zonas, como la costa y la ceja de selva. Y sin más, esa es mi propuesta. De hecho, que he revisado bibliografía y cualquier cosa me puede comentar. Y yo soy muy contento porque hablar de mi región es muy importante para mí. O sea, yo he sido criado en Huancayo y es emocionante. Sin más, lo dejo con esta exposición. Gracias. Gran aporte de Juan Antonio Belán y sus comentarios sobre los vínculos de identidad entre la costa y la sierra y cómo es que a través de ambas formamos también la pluralidad. Finalmente, en nombre de la Asociación Mushnu, nos gustaría pronunciar unas palabras
Estoy muy feliz porque cuando un evento sale muy mal, al final el que lo carga todo es el que tiene que finalizar las palabras, porque tiene que decir lo último para que no quede nada mal y que la gente no piense que fue un desastre. Pero esa no es la ocasión, por eso lo haré muy poco y no les voy a aburrir más, para que puedan comer, porque creo que están hambrientos. Ante la crisis que vivimos, el desasosiego, el abismo en que hemos caído, podrán haber políticos que nos van a hablar que tal solución es enemismo, liberalismo, nacionalismo, mototaxismo y muchos ismos. Pero, a fin de cuentas, ¿qué es lo que más nos une? Nos une al final que nos guste más candidato tal o tal equipo tal. Lo que nos une es la comunidad. Porque un político no va a poder fallar, pero al final, ¿en qué confiaremos? En nuestra familia, nuestro amigo cercano. Y la nación, una nación que ha entendido su destino histórico, es una nación que nos acoge como nos puede acoger una familia. Y hoy día ha sido un gran agrado de haber tenido a esa calidad de ponentes. Arequipa, Junín, Lima, exactamente, sur, centro, costa. Yo también me puedo considerar del centro porque también soy de Huancayo. Y en donde hemos podido ver de distintas visiones cómo poder unirnos y cómo poder buscar una doctrina que nos haga ser grandes. Un buen ejemplo de un país que se desarrolló, que todos lo podemos recordar, tiene sus virtudes y sus defectos. Yo creo que tiene muchos defectos. Estados Unidos. Estados Unidos, que actualmente es el país más poderoso, influyente y demás, ellos tenían algo llamado el Destino Manifiesto. Y también pasaron por muchas divisiones. Tuvieron también el norte y el sur, una guerra civil, como nosotros. Tuvieron divisiones étnicas, 2 guerras mundiales, una hambruna y muchas cosas. Pero el Destino Manifiesto las hacía sentir a ellos especiales. Ellos creían, según ellos, que su civilización es la más grande elegida por Dios. Y creían que realmente estaban destinados a la tierra prometida y construir la civilización más grande según ellos. Y es porque uno solo logra hacerlo cuando se convence de serlo. Y al igual que las apasionadas palabras de mi profesora Bárbara, sigue siendo mi profesora hasta ahora y lo seguirá siendo, en donde dejemos de minimizarnos. Somos un gigante al que nos han dicho que hemos sido esclavos en nuestro himno. Hemos sido esclavos, apunteados, golpeados. No, sino más bien han sido unos canallas que nos han contado una historia mal hecha por sus propios intereses. Y actualmente tenemos otros canallas, pero por ignorancia no nos cuentan la verdadera historia. Y es deber y menester de nosotros, agradezco que hay muchos jóvenes, pueden cambiar esto, porque no lo vamos a encontrar en ningún partido político, no lo vamos a volver a encontrar votando, ya me di cuenta. No, solamente lo vamos a encontrar entre nosotros mismos. Hay que investigar, hay que estar obsesionados con la verdad, obsesionados por cambiarlo. Y con eso me despido y les agradezco y que viva el Perú. Muchas gracias a todos, a los exponentes, por su gran aporte para que este evento se realice de la mejor manera. A todos los asistentes también, por darnos su tiempo y participar en este conversatorio que luego se repetirá en otros distritos de Lima y por supuesto en el interior del país. Muchas gracias a todos, muchas gracias para todos los ponentes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Walter Arau Rodera por ser el organizador de este importante conversatorio. Gracias.